¿Sabías que Jesús nos conoce? Jesús sabía que en su momento de mayor necesidad, Pedro lo negaría. También sabía que Pedro se arrepentiría y llegaría a ser un gran líder en la iglesia. Como declaró Pablo, el Señor conoce a los suyos. Segunda de Timoteo 2:19. Hoy estamos en nuestro día 92 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en su palabra y a ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 22. Traición de Judas. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles, y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregar a Jesús sin hacer un escándalo. Preparación de la Pascua. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde deseas que la preparemos?, le preguntaron. Y él les respondió: miren, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y dirán al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, dispuesto. Prepárenla ahí. Ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Institución de la Cena del Señor. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Los discípulos discuten sobre quién es el mayor. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre ustedes yo soy como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido junto a mí en mis pruebas, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús predice la negación de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti
para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Él les dijo a todos, cuando les envíe sin bolsas, ni alforja, ni sandalia, cuando los envíe sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Es suficiente, les respondió. Jesús en Getsemaní. Saliendo Jesús se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Arresto de Jesús. Mientras todavía estaba hablando, llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que lo rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón han salido con espada y palos? Cuando estaba con ustedes cada día en el templo no me echaron mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. La negación de Pedro. Después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Después que encendieron una hoguera en medio del patio, y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Un poco después, otro, al verlo, dijo, tú también eres uno de ellos. Hombre, no es cierto, le dijo Pedro. Pasada como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente, este también estaba con él, pues él también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, yo no sé de qué hablas. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro recordó la palabra del Señor, de cómo le había dicho antes de que cante el gallo, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús escarnecido. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y lo golpeaban. Lo vendaron los ojos y le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decía muchas otras cosas contra él, blasfemando. Jesús ante el concilio. Cuando se hizo de día, se reunió el concilio de los ancianos y el pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio, diciendo, si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo, si se los digo, no creerán, y si les pregunto, no responderán.
pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Ustedes dicen que yo soy, les respondió Jesús. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Para reflexionar. Las sombras de la cruz ya se ven sobre Jerusalén. El capítulo 22 de Lucas nos coloca en las últimas horas de Jesús antes de ser entregado. Todo avanza con una solemnidad increíble. Cada palabra, cada gesto, cada lágrima está cargada del propósito eterno de Dios. Aunque alrededor reina la traición, la confusión y la violencia, Cristo permanece sereno, voluntario y decidido. La noche comienza con dos escenas paralelas: los líderes que conspiran en secreto y un maestro que instruye a sus discípulos para preparar la Pascua. Mientras los hombres traman oscuridad, Jesús ordena con autoridad. Nada lo sorprende. Él guía la historia hacia el Calvario. En la mesa, Jesús transforma la cena de Pascua en un nuevo acto, mayormente conocido como la Cena del Señor. Su cuerpo será partido, su sangre será derramada. Lo antiguo apuntaba a un éxodo físico. Ahora Él inaugurará el éxodo eterno, que no es nada más que la liberación del pecado. Ya no se trata de recordar la liberación del pueblo de Egipto, sino de anunciar una liberación definitiva. Cada vez que participamos de este memorial, recordamos que estamos unidos a su pacto por gracia y proclamamos al mundo que nuestro Salvador regresará. De los versículos 24 al 30 vemos a Jesús hablando de dolor y entrega, y es algo triste ver mientras eso pasa. Los discípulos discuten porque ¿quién será el más importante? Qué contraste, ¿cierto? Por eso, hermanos, es una fotografía de nuestros corazones. Nosotros también anhelamos el reconocimiento, influencia y renombre, pero Jesús con ternura firme redefine la grandeza. El mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. La grandeza no se mide por posición, sino por disposición. Quien ama, sirve. Llegamos así al huerto, a la copa amarga en Getsemaní. Cristo se inclina bajo el peso de la ira de Dios, y no es el miedo físico lo que lo angustia, sino la terrible separación que caerá sobre Él al cargar nuestros pecados. Ese juicio nos correspondía a nosotros. Amados, si hubo un momento para retirarse, fue ese. Pero Jesús dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta? Lo que Adán destruyó en el jardín por desobediencia, Jesús lo restaura en otro por obediencia perfecta. Su sudor, como gotas de sangre, nos recuerda que nuestra salvación es gratuita para nosotros, pero costosa para Él. La noche avanza con pasos apresurados y antorchas. Judas, acompañado por soldados, traiciona a Cristo. ¡Qué dolor tan grande! Sentir el beso de un amigo que se convierte en un puñal. Por si eso fuera poco, Pedro también lo traiciona y termina negando al Señor 3 veces, y mientras el gallo canta, Jesús lo mira. Esa mirada no lo condena, lo llama al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nuestras palabras han sido valientes mientras nuestro corazón se encogía ante el riesgo? Jesús conoce nuestras debilidades y nos llama a rendirnos. Después vienen golpes y burlas. Jesús es ridiculizado, desafiado y acusado falsamente. El juez del universo es juzgado por hombres corruptos y en silencio Él permanece fiel. Su mansedumbre no es debilidad, es poder sometido a la voluntad del Padre. Si Él hubiera hablado, habría callado al mundo. Si se hubiera resistido, ninguna cadena podría retenerlo. Sin embargo, se entregó porque su amor es más fuerte que el dolor que padeció hasta la muerte. Al contemplar este capítulo, somos llevados a la realidad más transformadora de todas. Cristo no fue atrapado, se entregó. No fue sorprendido, se ofreció. No fue vencido, venció a través de la cruz. Y porque Él sirvió hasta el final, tú y yo podemos servir ahora con gozo. Porque Él obedeció en todo, tú y yo podemos descansar en su justicia. Porque Él venció la copa amarga, tú y yo recibimos la copa de bendición.
Hermanos, no leas este texto con prisa. Permite al Espíritu Santo hablar a tu corazón. Adora al Cordero que caminó voluntariamente hacia la cruz. Y recuerda, el mismo Jesús que sufrió, sirvió, perdonó y permaneció fiel, vive hoy para sustentarte en tu propia obediencia. Detrás de cada acto sencillo de servicio hay una sombra de cruz y una promesa de gloria. Lucas 22 nos muestra que Cristo permanece fiel y soberano, entregando su vida en obediencia amorosa al plan eterno del Padre. Para meditar, ¿cómo responde mi corazón cuando Jesús me llama a servir sin aplausos? ¿Qué áreas de nuestras vidas se resisten a decir, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Me acerco a la obra de Cristo con gratitud o solo con un recuerdo distante? ¿Mi vida está caracterizada por el arrepentimiento o por el remordimiento? Mucho que pensar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 92. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.